nombre es Iñaki, como ya me han presentado, algunos me conocéis. Yo nací en Burgos, lo que pasa es que mis padres ya vivían antes que yo naciese, ellos vivían en una ciudad que se llama Eibar, en el norte de España, y allí me crié prácticamente hasta mis 10 años. A esa edad más o menos mis padres volvieron, emigraron de allí, y de aquí para allá, y de allá para acá, y o sea que con poca edad emigraron. Y puedo entender a algunos de vosotros que habéis venido de otros países, de otros lugares, de otras culturas, y Dios es fiel. Y qué bonito es ver a dos jóvenes que nos visitan esta mañana. Gloria a Dios, que Dios os bendiga. Dios os ama profundamente, no lo olvidéis nunca. Con 15 años Dios sopló en esta ciudad y hubo muchos jóvenes de mi edad, a esa edad, con 15 años, que hubo una especie de avivamiento que Dios trajo a esta ciudad, como a otras partes de España, y conocimos al Señor Jesucristo. Desde entonces yo llevo sirviendo al Señor y es lo más hermoso que tengo en mi vida. Y tenemos que seguir orando porque de alguna manera Dios, en los tiempos tan difíciles que vivimos, también sople de alguna manera el lugar donde estamos, pero tienes que estar ahí firme, amando al Señor. Amén. Padre, te doy las gracias en esta mañana por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Tú estás aquí presente y tú amas profundamente a cada persona que está aquí, hombre, mujer, joven, niño. Tienes algo especial para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana toque cada corazón, Señor. Haya un nuevo gozo en cada persona aquí, una nueva ilusión, unas ganas de conocerte, de amarte, de servirte, Señor. Bendice a los pastores que están de viaje en este momento, Señor. Guárdales, cuídales en la carretera, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he puesto como título, no te acomodes, arriésgate por el Señor. Sabes, en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de personas que se arriesgaron por el Señor. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés estuvo 40 años huyó al desierto, como bien sabéis, y después de 40 años, Dios le llamó a volver a Egipto. Y él se arriesgó en volver a Egipto. Él sabía que allí asesinó a una persona hace 40 años atrás y corría el riesgo de que le prendiesen, pero Dios estaba ahí. Gedeón, si tú lo lees en Jueces, Gedeón tenía un ejército de 22.000 hombres y tenía ante él una batalla contra 120.000 hombres. Y Dios le dijo, es mucho ejército el que tienes. Tú no puedes ir con ese ejército tan numeroso. Y Dios le mandó a hacer una prueba en un arroyo y se quedó con 300 hombres. 300 contra 120.000. Y Gedeón corrió el riesgo de seguir al Señor fielmente. Y venció. Fue Dios, milagrosamente, quien hizo esa derrota. David corrió el riesgo de enfrentarse a Goliat, al gigante Goliat. Tenéis el caso de los 3 siervos de Dios, Sadrach, Mesac y Abed-Negó, que lo podéis leer en Daniel. Nabucodonosor hizo una figura enorme para ser adorada esa figura y ellos dijeron que no adoraban a figuras, que no adoraban a ídolos, solo adoraban al Dios y se inclinaban solo ante Dios. Y se decretó una ley que si alguien no adoraba a ese ídolo, era echado en el horno de fuego. Y así ocurrió. Fueron echados al horno de fuego delante de Nabucodonosor. Y cuando ellos estaban dentro, vio 4, no 3. Él metió a 3, pero había 4.
El mismo Señor Jesucristo estaba allí con ellos. Y lo único que se quemó fue las cuerdas con las cuales fueron atados. Hay muchos casos en la palabra de Dios, muchos casos. Tienes Esther, por ejemplo. Esther, que los judíos hoy en día celebran la fiesta, se llama la fiesta de Purim, la liberación de los judíos. Se decretó asesinar a todos los judíos de Persia, y ella se presentó ante el rey, corrió el riesgo de presentarse ante el rey sin ser llamada. Y había una ley que decía que toda aquella persona que se presentaba ante el rey sin ser llamado sería asesinado. Y ella dijo, si tengo que morir, pues que muera. Y se presentó ante el rey. Y Dios puso gracia en los ojos del rey Asuero para ver a Esther como una valiente. Y tienes así, te podría dar más casos, tienes al apóstol Pedro, corrió el riesgo de levantarse de la barca y caminar en el agua del mar hacia Jesús. Corrió el riesgo, y así hay tantos. El mismo escritor de Daniel, él corrió el riesgo de adorar a su Dios, su único Dios. Y ahí se lió una buena a través de unos sinvergüenzas que le engañaron al rey Darío para hacer una ley, que todo aquel que no se inclinase ante el ídolo sea echado al foso de los leones. Y así ocurrió, y Dios le guardó. Hermanos, cuando decimos vivir por fe, ¿sabes lo que significa? Vivir por fe significa correr el riesgo de amar y servir al Señor. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, cada día está siendo más difícil. ¿Sabes? Hace unos años, un escritor en Estados Unidos hizo una recopilación de cerca de 1000 personas de la palabra de Dios. Hombres, mujeres, niños, profetas, reyes, sacerdotes, aproximadamente casi 1000 personas. De esas 1000 personas, escogió a 49 personas para hacer un estudio profundo de sus vidas, sus legados. De esas 49 personas, solo el 30% empezaron bien y terminaron bien. El 70% empezó bien, pero a mitad de camino acabó mal y al final de su vida acabó peor. Y tienes casos como, por ejemplo, Sansón, Elí, el sacerdote Elí, que fue el que enseñó a Samuel en el templo. Ellos empezaron bien, pero a mitad de camino fueron un desastre. David, Salomón, muchos de ellos. Tienes el apóstol Pablo, empezó bien y terminó mejor, terminó bien. Ahí tenemos en Timoteo, cuando dice, he peleado la buena batalla del Señor, he guardado la fe. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Vaya pregunta que soltó Jesús, ¿eh? Porque Jesús va a volver. Él va a volver a la tierra, a gobernar sobre la tierra por 1000 años, en el milenio, como enseña la palabra de Dios. ¿Hallaré fe en la tierra? Tremenda, ¿eh? Tremenda pregunta. Y sabes, de esos hombres, de ese 30%, yo quiero en esta mañana hablarte de uno que nos da mucho ejemplo. Tan solo se habla de él en 30 versículos, solo en 30 versículos, en toda la Biblia. 30 versículos de un hombre que nos dejó un legado tremendo. Pero antes de decirte quién fue, te voy a leer unos nombres, que está en Números el capítulo 13, y en 16 versículos hay unos nombres. Escucha bien, solo voy a decir los nombres. Samúa, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nadbi, Jehuel,
Claro, si yo leo estos nombres y tú dices, ¿y quién son esos? Claro, cuando tú lees, por ejemplo, la palabra de Dios y lees cantidad de nombres y seguro que has leído alguna vez capítulos, que hay capítulos enteros con nombres. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? El Espíritu Santo les ha puesto ahí en la palabra de Dios, por algo es. ¿Sabes? Estos 10 hombres que te he leído, porque son 10 los que te he leído, 10 hombres, fueron los 10 hombres que escogió Moisés, que encima eran príncipes, líderes de las tribus de Israel, fueron los que mandó a reconocer la tierra de Canaán, la tierra de Israel. ¿Os acordáis? Faltan 2 que no he leído. ¿Os acordáis de los otros 2? Josué y Caleb, exactamente, porque fueron 12. Y lo puedes leer estos en Números 13. Y de lo que te voy a hablar en esta mañana es de Caleb. Caleb, este hombre, tan solo se le menciona 30 versículos y en Números, el capítulo 14, versículo 24, dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Recordar que fueron 12 hombres los que fueron a ver la tierra, recorrieron toda la tierra, incluso trajeron frutos de la tierra. Se menciona aquí en Números, se menciona que trajeron un racimo de uvas entre 2 de lo que pesaban. Yo no he visto un racimo en mi vida tan grande. No sé si hoy en día con tanto sol y tanta contaminación ya les ha hecho tan pequeños, ¿no? Pero tremendo, ¿no? El fruto. Y algo, fíjate que cuando estos hombres volvieron de reconocer la tierra, es curioso porque ellos mismos dijeron, en Números 13, 27, ellos mismos dijeron, ciertamente la tierra que estuvimos fluye leche y miel. Y Dios les dijo antes de ir que era una tierra que fluía leche y miel. Y cuando ellos volvieron, ellos dijeron, realmente es cierto lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es cierto. Pero aún así, ellos se desanimaron, porque vieron lo que había allí. No vieron a Dios por encima de todo. Dice en el versículo 28 de Números 13, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar, Caleb se arriesgó por Dios, se arriesgó por el Señor, porque Caleb había vivido los años que, ahí tenía 40 años, luego lo vamos a ver, 40 años tenía cuando en ese momento está ahí, después de volver de la tierra de Israel. Él había visto abrirse el Mar Rojo, él había visto que Dios les acompañó por la noche y durante el día, cubriendo el sol y guardándoles en el frío. Él había visto los milagros de Dios y hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Se arriesgó. Hermanos, hoy en día, en los tiempos en los que estamos viviendo,
El mundo, no Dios, el mundo. Porque Dios dijo bien claro, si este pueblo no me adora, las piedras lo harán. El mundo, los que no conocen a Dios, necesitan ver hombres y mujeres y jóvenes que amen a Dios, que le glorifiquen. Más que nada tenemos que ser luz, tenemos que ser sal y tenemos que arriesgarnos, hermanos. No podemos callarnos. Como dijo el profeta Jeremías, dijo, intenté apagar el fuego que había dentro de mí, pero no pude. No pude porque podía más ese fuego dentro de mí que las circunstancias que me rodean. Entonces, fíjate, estos 10 hombres, amplificaron la oposición. Se fijaron más en la situación que había allí. Dice en el versículo 31 del capítulo 13, no podremos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra que vimos allí, hay hijos de Aná, gigantes, y éramos nosotros como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y fíjate bien lo que dice a continuación en Números 14. En Números 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Es increíble que los seres humanos tenemos una mente que vemos más fácil lo negativo que las bendiciones de Dios. Yo no sé los años que tú llevas con el Señor. Yo conocí al Señor en el año 77 y he cumplido hace poco 60 y hijo, Dios está presente en mi vida. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, me ha bendecido tanto y yo tengo ganas de amarle y de servirle. Y no importa lo que rodea tu vida. No importa, Dios es fiel, Dios está contigo, Dios ha puesto sueños, pone sueños en corazones como nosotros. Y Él quiere que realicemos esos sueños, que no se queden ahí, sino que tú sigas adelante. Dice aquí, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel. ¿Sabes? Allí había más de 2 millones de personas. Estos 10 hombres transmitieron su temor, su ansiedad, su preocupación, su negativismo a 2 millones de personas. Y en otro texto se habla de que casi apedrean a Josué y Caleb por transmitir tanta fe y tanta confianza. Y mira lo que dice, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Mira, yo te animo a que leas el capítulo 14 de Números, pero mira, ahora habla Dios en el capítulo 14 y en el versículo 21 dice Dios, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya hasta 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo. Luego más adelante dice que Dios les castigó 1 año por cada día que estuvieron reconociendo la tierra de Israel estos 12 hombres. Estuvieron 40 días. Por lo tanto, fueron castigados 40 años a vivir en el desierto. Pero escucha bien, porque ¿cuántas veces hemos dicho,
Pero ¿qué culpa tengo yo de sufrir lo que estoy sufriendo? Si yo no he hecho nada, no he mentido, no he engañado, la culpa la tiene este. Caleb y Josué vivieron esos 40 años en el desierto con la esperanza de que iban a ver otra vez la tierra y la iban a pisar. 40 años. Y cuando dice aquí Dios, por cuanto en él hubo otro espíritu. ¿De qué espíritu está hablando aquí Dios? ¿De qué está hablando aquí Dios? Por cuanto en él hubo otro espíritu. Y Josué también. A continuación, cuando dice aquí, y decidió ir en pos de mí. ¿Sabes? El espíritu de amar, obedecer y seguir a Dios. Mira, yo quiero que vengas ahora a Josué. Vamos a ver a Josué. Aquí pasaron ya los 40 años. 40 años que Josué y Caleb vieron morir, Josué 14, capítulo 14. Josué y Caleb vieron durante 40 años morir a toda su generación. Murieron todos. Dice ahí en Números, si tú lo sigues leyendo, que Dios les castigó a todos los hombres y mujeres mayores de 20 años. Todos los de 20 años para abajo verían la tierra prometida. Pero todos los de 20 años para arriba, ninguno. Así que durante 40 años murieron todas las personas en el desierto. Dios les cuidó, Dios les alimentó, pero Josué y Caleb vivieron con la esperanza de la promesa de Dios para su vida. Se arriesgaron por Dios. Y por arriesgarse por Dios, uno puede decir desde el punto de vista negativo, por arriesgarse por Dios sufrieron. Pero sufrieron en su carne, pero no en su espíritu. ¿Sabes? ¿Os acordáis de la escena cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado del mar de Galilea? Se montaron en la barca y vino una tempestad que casi se mueren ahí, casi se ahogan. ¿Sabes por qué tuvieron que pasar por esa prueba? Por obedecer a Jesús. Por obedecer a Jesús. Jesús les dijo, pasemos. Y ellos le obedecieron y pasaron. Y ahí tuvieron que luchar con la barca. ¿Sabes? A veces en la vida, cuando obedecemos al Señor y le amamos y le seguimos, pasamos por situaciones que la gente que no le conoce también pasa. Yo hace unos años pasé por un cáncer. Hace 7 años pasé por un cáncer, tuve que ser operado, viví la experiencia de la quimio. Aún después de 7 años, en partes de mi cuerpo sensibles todavía siento las secuelas de la quimio. Pero Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo, fue fiel, Él me ayudó. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo cuando yo vi gente que conocía, que también sufrió el cáncer y falleció. No os podéis imaginar la cantidad de gente, hasta que uno no está en la sala donde le toca ir a hacer la quimio, no está allí, no sabe lo que es. A tu hora concretamente, en la misma hora que tú estás, hay allí 50 personas como tú, esperando el turno de la quimio, y pasa esa hora y vuelven otros 50, y pasa esa hora y vuelven otros 50. Es asombroso, ¿no? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Mira, vamos a ver ahora, después de los años, de los 40 años que pasó, cómo estos hombres hemos visto cómo minimizaron la obra de Dios, minimizaron todo lo que Dios hizo, toda la fidelidad de Dios, como Dios ha dicho en Números, lo que Él hizo en Egipto, los milagros, las plagas, cómo Dios les cuidó a su pueblo, las plagas no les afectaron a ellos, pero se olvidaron de ello, cómo abrió el mar,
Se olvidaron de ello. Cómo entraron en el desierto hasta la tierra, hasta la puerta de la tierra prometida. Y se olvidó de cómo Dios les cuidó y cómo Dios les alimentó. Y cuando estaban en la puerta, ahí de la puerta de entrada de Israel, mandó los espías, volvieron y tuvieron que quedarse otros 40 años en el desierto. Y se olvidaron cómo minimizaron a Dios. Y como consecuencia perdieron todo lo que iban a recibir. Mira en Josué capítulo 14, versículo 7. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Es muy importante ahí, como sentía en mi corazón. Hermanos, ¿qué dijo Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú llenas cada día, en tu corazón, así es como tú vas a hablar. Yo no sé el ambiente en el que tú estés moviéndote, en el trabajo, si están maldiciendo a Dios, si están haciendo esto, lo otro, bebiendo, tal, cual. Pero tú puedes ser fiel y tú puedes marcar la diferencia y tú puedes influir, aun con tu boca cerrada. De la abundancia del corazón habla la boca. Y así lo dijo Caleb. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor tu Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. Tenía 40 cuando fue a la tierra prometida a verla con los otros 10 y Josué 11. Pasaron los 40 y él dice 45 porque ahí son 5 años más, porque ahí ya habían entrado en la tierra de Israel y habían conquistado. La conquista de Israel duró aproximadamente 7 años, número bíblico. Muchas cosas hay en la palabra de Dios con el número 7. Y ahí estaban en el 15, por eso dice, y ahora han pasado 45 años. Luego tengo 85 años. Y mira, escucha bien lo que dice aquí. Tiene 85 años. Y me encanta cuando dice, me ha hecho vivir. Dios me ha hecho vivir estos 45 años. Me produce tanta tristeza escuchar, ¿sabes que hay ahora en España, no voy a hablar de otros países, pero en España cada día hay 2 jóvenes que se están suicidando. 2 jóvenes que se están suicidando. Qué triste. Y cuando digo jóvenes estoy hablando de 15 años para arriba, ¿eh? No estoy hablando de 20 y tantos. Tremendo. Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Dios te ama, Dios nos ama. Él desea todo lo mejor para ti. Dios tiene proyectos para ti y para mí. Lo único que tenemos es confiar en Él, creerle a Él, creer que Él puede, que tiene poder para abrir camino, para darme un trabajo, para hacer algo imposible para los hombres. Él dice bien claro en su palabra, lo que es imposible para los hombres, para mí es posible. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo también en una iglesia y me acuerdo que al final estuvimos orando y pasó una chica joven que tendría aproximadamente 16, 17 años y me acerqué a ella para orar y la dije al oído para que nadie lo escuchase más que ella y yo. La digo,
Dios me está mostrando que estás pensando en suicidarte. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y dijo, es cierto. Estuvimos un rato orando por ella y luego pedí a la pastora que viniese para que orase por ella. Tremendo, hermanos, tremendo. Somos hijos de Dios y Dios te ha dado el Espíritu Santo que mora en ti. Y Él te ha dado poder y dones para influir a las personas que están a tu alrededor. Y ni te imaginas la tristeza que hay alrededor nuestro. Ni te imaginas. El Señor me ha hecho vivir 45 años. Él vivió pensando en la esperanza. Dios me ha prometido que yo voy a pisar la tierra. ¿Sabes? Si tú lees toda la historia de Josué muy detalladamente, hace 2 años lo estuvimos estudiando en la iglesia como estudio bíblico todos los jueves. La estuvimos estudiando casi por 1 año y estudiamos todo muy profundamente. Y sabes que Caleb es casi el único que poseyó un territorio de las 12 tribus de Israel, el único que echó a todos sus moradores del territorio donde a él se le asignó. El único. En cambio, todas las demás tribus no pudieron y aún tuvieron algunos que negociar y se quedaron ahí viviendo algunos. De hecho, Israel está sufriendo hoy en el siglo XXI las consecuencias de lo que no hicieron los que entraron en la tierra prometida. Tuvieron que negociar con amorreos, con filisteos, etcétera, etcétera. Pero Caleb echó a todos, dice el versículo 14 de Números 15. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y a Talmal y a hijo de Anac. Fíjate, me encanta que se mencionen los nombres, porque, ¿sabes? A veces hay gigantes en nuestras vidas, que estamos caminando con el Señor durante años, gigantes como el temor, como la ansiedad, como la mentira. Hay cristianos que luchan con la mentira. Tienen la mentira como algo normal, mienten pues como dicen la verdad. La mentira es un pecado y así lo define el Señor. Y no puedes andar medias tintas. Algunos son cínicos porque dicen medias verdades, como lo es Satanás. Y son gigantes. Y todos hemos tenido o tenemos algún gigante en nuestras vidas. Nadie escapa de esto, aquí nadie es perfecto. Pero tenemos que seguir luchando, porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y tienes que sacar del territorio de tu vida. Somos templo del Espíritu Santo. Y no podemos comulgar con las tinieblas. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si no solamente crees en Él, sino que le has dicho, Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados, perdóname y acéptame, Padre, como tu Hijo amado. En ese momento, cuando tú lo dices con todo tu corazón, el Espíritu Santo, algo milagroso que nuestra mente humana no lo puede entender, entra en nuestro espíritu. Porque sabes que somos espíritu, alma y cuerpo. Y es en ese orden. Escucha bien, porque la palabra de Dios, nada de lo que dice en la palabra de Dios está puesto al azar, como diciendo el Señor, bueno, a ver qué relleno aquí en Josué, vamos a ver qué relleno en el libro de Mateo. No. Dios, Jesucristo, que estuvo en la gloria por la eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad, bajó a este mundo, se despojó de su gloria y se hizo hombre y estuvo viviendo en esta tierra como tú y como yo. Y ahí viene todo lo que está escrito y nada se puso al azar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo.
En el mundo que vivimos, en la sociedad, es completamente al revés. Primero soy yo, mi cuerpo, tener satisfacción, lo que a mí me dé placer, luego mi alma. El alma es la parte de mi ser donde están mis pensamientos, mis emociones, mis motivaciones, todo lo que hay en mi corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón a la boca. Toda esa parte es donde está, es el corazón, el alma. Y luego está el espíritu. El espíritu es la parte de nuestro ser que ha sido creada por el Creador para que tú y yo tengamos relación con el Creador. Y cuando una persona no tiene relación, el espíritu está, pero está muerto. Está como ahí, cerrado a la puerta. En el momento que yo entrego mi vida a Cristo, el Espíritu Santo entra en mi espíritu y ahí hay un nuevo gozo, una explosión de gozo, de paz, de esperanza, de seguridad que Dios me da. Solamente lo puede dar Él y es difícil de explicar, difícil de entender, pero es algo milagroso y hermoso. Es algo maravilloso y es algo que Dios quiere que todo ser humano lo disfrute, lo viva, porque para eso hemos sido creados. El Señor dice a través del apóstol Pablo en Timoteo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Él es el único camino. No hay otra, no hay religiones, solo Cristo es el que salva. Entonces, hermanos, tenemos que arriesgarnos por el Señor. Los que se arriesgan por Dios se mantienen exuberantes en la vida. Tienen esperanza, tienen alegría, tienen un nuevo gozo. Y es lo que dice aquí Caleb. El Señor me ha hecho vivir estos 45 años. Y mira lo que dice en el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, le dice a Josué, del cual habló Dios en aquel día, es porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor esté conmigo y yo los echaré. Y así el Señor lo hizo. Tremendo. Y luego tienes, por ejemplo, hoy en día, el versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb. Tremendo el legado que dejó este hombre, Caleb, Hebrón. Hoy en día Hebrón ya no es de Israel. Tremendo, ¿eh? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Los que se arriesgan por Dios se mantienen con gozo, se mantienen exuberantes, tienen alegría por las cosas de Dios, tienen hambre. Y tienes que ser un hombre y una mujer que se tiene que arriesgar cada día. Vivimos en una sociedad que es difícil, que hay situaciones complicadas, pero Dios es fiel. Dios es Dios y está por encima de políticos y de encima de personajes. Si tú te fijas hoy en día es triste, pero es lo que dice la palabra de Dios, que cada día hay peores gobernantes. Si tú lees, por ejemplo, en el libro de Daniel, una de las cosas que a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios... Hay una respuesta. Pero ¿cómo es posible que Dios le muestre a un gobernante el más vil, terrorífico personaje de la palabra de Dios, de la historia de la humanidad, y a ese personaje le muestre en un sueño todos los reinos del mundo hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra? Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace y deshace y no hay quien le pregunte.
Dios es Dios. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza ardientes, ¿sabes? Y él le hace varias preguntas y en una de las preguntas le dice, Señor, y cuando yo vuelva me van a preguntar cuál es tu nombre y qué les diré. Les dirás, yo soy el que soy. El que es, así te manda. Dios es soberano. Y si tú estás aquí en esta mañana, escúchame bien, no es por casualidad, es porque Dios en su inmensa eternidad ha puesto en ti hoy venir a este lugar, a tener un encuentro con Él, a adorarle, a buscarle, a escuchar de Él. Y no tenemos excusa de cuando estemos en su presencia, hermanos. Ese sueño que mencionaba de Nabucodonosor es el reino de todos. ¿Os acordáis la figura? Dice que él soñó que vio una figura enorme, de grande, con una cabeza de oro, unos brazos, un pecho de plata, luego de bronce, ¿os acordáis? Y cómo él ordenó a todos los magos de Babilonia en aquel entonces, y los magos vinieron, bueno, cuéntanos el sueño y nosotros te damos. No, de eso nada les dijo, no os voy a contar el sueño. Me tenéis que decir lo que he soñado y la interpretación del sueño. Y os doy un día, y si no, os corto la cabeza a todos. Y Daniel, que era amigo del capitán de la guardia, le dijo, dame 3 días y yo te doy la respuesta. Y durante 3 días estuvo orando y ayunando, buscando hasta que Dios le dio la respuesta y se la contó a Nabucodonosor. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Mira, quiero mostrarte, por ejemplo, en Colosenses. Colosenses hay 2 pasajes que sí que me gustaría leerles. Dice en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué hermosura! El Espíritu Santo morando en la vida del apóstol Pablo, morando en tu vida, es poderoso. Es poderoso. A pesar de las situaciones que pueda haber. Hay un pasaje aquí de los últimos versículos de Colosenses, en el capítulo 4, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, como he dicho al principio, ¿cuántos hombres hay a lo largo? Yo llevo, no sé, creo que 45 años con el Señor llevo. Sí, justo 45 años con el Señor, caminando con Dios. He tenido momentos en mi vida difíciles, momentos de batallas, momentos de derrotas, pero Dios ha sido fiel. Dios es fiel y lo va a seguir siendo fiel aunque yo no lo sea. Dios es fiel. Y hay veces, hermanos, que Dios te llama, pone un sueño en ti, pone algo para lograr, para luchar, y hay veces que en medio del caminar de la vida, como algunos que he mencionado, Sansón, Elí, etcétera, se desvían por situaciones de la vida. Jesús mismo dijo que en el mundo, por la maldad que hay en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y nos preguntamos muchas veces por qué esto, por qué lo otro, para aquí, para allá. Cuando es el ser humano que está haciendo todas las cosas sin Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber absolutamente nada de Dios. Dios tiene la solución para todos los problemas, no quieren saber eso, solo quieren hacer las cosas por su propia manera. Y es triste, ¿no? Quiero para terminar dejaros unos principios de la vida de Daniel. A mí me gusta mucho Daniel, un hombre que fue fiel a pesar de las situaciones. ¿Sabes? Pero en un momento de la vida de Daniel, ¿sabes? Daniel además ya tenía sus 80 años,
Qué bonito ver a personas con esa edad, con 80 años, que tienen esa fuerza para Dios, esas ganas de vivir. A mí me marcó mucho, cuando yo conocí al Señor, me marcó mucho un hombre de 80 años, se llamaba Adid Masú. Este era sirio, era un creyente, te estoy hablando del año 78, 79, recién llevaba ya poco tiempo en el Señor, y vino de visita, era sirio y amaba a Dios, tenía 82 años. Y me acuerdo porque, además, por Burgos pasaba el tren que iba desde Irún a Alicante. Teníamos un tren que pasaba por aquí que iba a París, el Puerta de Sol, que se llamaba, y paraba aquí en Burgos, que tremendo que sabía, la vía está, pero la anularon y ahora tenemos que ir a Madrid por Palencia. Pero mi madre iba mucho de aquí a Alicante, y este hombre, pues llegamos tarde así a la estación muy justo, y claro, él iba hacia Madrid, y entonces coincidieron los dos talgos, se llamaban Talgo, el tren Talgo, y coincidieron los dos a la vez, el que iba a Madrid y el que iba a Irún, y nada más entrar a la estación, él se metió en el primero, ¿no? Y entonces luego cuando el tren arrancó, porque paraba 2 minutos, cuando el tren arrancó vimos que iba para la izquierda, dice, pero se ha entrado aquí, va para la izquierda, no puede ser, y preguntamos, y vimos el otro que salía hacia Madrid. Entonces un hermano tuvo que coger un coche, volver, se lo dijimos al de la estación, el de la estación se puso en contacto con el tren, y así para que él bajase, se fue a Miranda, ahí estaba esperando el hombre cuando llegó, y le cogió, y de allí le tuvo que llevar en coche a Madrid, ¿no? Y era un hombre que amaba a Dios de una forma impresionante, con esa edad, una fuerza, una fe, algo maravilloso, ¿no?, que Dios había hecho en su vida. ¿Sabes? Daniel tuvo el privilegio o el honor, o no sé cómo llamarlo, de poder servir y vivir con 3 reyes, Nabucodonosor, Darío y Ciro. Y Darío era uno que ya Daniel tenía cerca de los 80 años aquí. Daniel tenía mucha experiencia, muchos años atrás, porque fue cautivo con 14, 15 años, llevado de la cautividad de Israel a Babilonia, arrancado de sus padres. Allí mataron a muchísima gente, Nabucodonosor pero a muchos jóvenes se les llevaron, porque el Nabucodonosor también tenía la idea de que él quería jóvenes inteligentes, jóvenes cultos, jóvenes capacitados en estudios, etcétera, ¿no? Y se llevó a selectos, y entre ellos fueron Daniel, también sus 3 amigos, que os los he mencionado, que entraron en el horno de fuego. Y Daniel a estas alturas era un hombre muy responsable, muy fiel, y Darío le tenía en estima. Pero había unos gobernantes que le tenían envidia a Daniel. Se le querían cargar de alguna manera. Y entonces, como no había forma, ellos, tú lo puedes leer en el capítulo 6, yo te animo a que lo leas, vamos a leer solo 2 versículos, os quiero dejar ahí para terminar unos principios que os van a ayudar. Y Daniel, te voy a hacer un poco resumen rápidamente. Entonces estos hombres dijeron, mira, no hay forma de hacerle que sea un corrupto. Hoy en día vemos la corrupción por todos los lados, aquí lo que se trata es de robar y sacar todo lo que uno pueda de donde sea, no hay más que corruptos en todas las... El hombre es corrupto por naturaleza y da lo mismo, y si uno es sano, como no se cuide, le van a corromper. Y había unos corruptos que le querían hacer que Daniel, pues bueno, que intentase, y no podían. Entonces dijeron, mira, la única forma de poder hundirle a este tío y de cargárnosle es a través de su propia fe. ¿Así? Venga. Entonces hicieron un edicto y fueron donde Darío. Mira, Darío, qué majo que eres, tal. Hemos pensado que tú eres el único que tiene que ser adorado en todo Babilonia. Y el otro, pues claro, pues sí, pues mira, qué bien, tal y cual, vale, pues venga. Entonces hemos pensado que hagamos un edicto, que nadie puede adorar a otra persona más que a ti. Pues venga, vamos a hacerlo. El tío firmó el edicto, y claro, los edictos en aquel entonces no es como hoy en día. Un edicto firmado por un rey no podía violarle ni siquiera el mismo rey. Se tenía que cumplir sí o sí. Entonces Daniel, cuando se entera de ello,
Mira, cuando Daniel supo del edicto, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa. Fíjate, hoy en día, ¿tú qué hubieses hecho? Yo igual habría ido donde Darío, pero Darío, ¿qué has hecho? Pero mira lo que has firmado. Yo soy creyente, tú me aprecias, tú me conoces, tú sabes que te he honrado, que te honro, que te sirvo. ¿Por qué me has hecho eso? Él dice que se fue a su casa. Se fue a su casa. Y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ellos sabían que Daniel oraba y buscaba a su Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, la gente de la calle, la gente de tu trabajo, tus vecinos, ¿saben que amas a Dios? ¿Saben que eres cristiano? Porque si no lo saben, algo falla. Algo falla. Tú puedes ser amable con un vecino, ayudarle a subir la bolsa de la compra o ofrecerte para ayudar. Hemos pasado una pandemia que todavía hay secuelas, donde ni nos tocábamos, nadie nos saludábamos así o a lo lejos. Ahora todavía nos da miedo de dar la mano. La gente tiene que saber. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en el amor que os tenéis los unos a los otros, en cómo tú amas a la gente. En medio de las crisis, ¿te arriesgas por el Señor? Porque Daniel se arriesgó por Dios. Él fue a buscar a Dios. En vez de ir a Darío a quejarse, fue a buscar a Dios, se arriesgó por Dios. Estamos viviendo tiempos los más difíciles casi de la historia, donde hoy en día dices que eres cristiano y se ríen de ti. Eres ridículo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Tremendo, fíjate, cómo le buscaron. Ellos sabían a qué hora él se ponía a orar. Entonces ahí agazapaos, esperándole. Dice la palabra de Dios, es curioso porque dice la palabra de Dios que abrió las ventanas de su habitación y mirando hacia Jerusalén. En aquel entonces se oraba mirando a Jerusalén, porque así Salomón lo enseñó. Lo puedes leer en Primera de Reyes, cómo Salomón dice que hay que orar por la paz de Jerusalén y que tenemos que orar. Pero hoy en día no. Hoy en día no tienes que orar ni hacia Jerusalén, ni hacia la Meca, ni hacia Cogollos, ni hacia Quintana Doña, ni hacia ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y tú puedes estar aquí sentado, orando en tu habitación. Y Jesús lo dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y adora a tu Padre que está en los cielos. Lo podemos hacer en cualquier lugar. Dios te ve, Dios te bendice. Y ellos fueron al rey. ¿Sabes, Darío? Hemos encontrado a uno que no te adora y que adora a otro Dios. Ah, sí, dice Darío. Pues ¿quién es? Y le dicen, pues es Daniel. Y aquí dice la palabra de Dios que Darío se apesadumbró en gran manera. Se entristeció. Y le pesó, dice el versículo 14, y le pesó hacer el edicto. Intentó anularlo, pero ellos mismos le dijeron, para, rey, no puedes anularlo. Esto se tiene que cumplir. Este hombre tiene que ir al foso de los leones. Y no le quedó otro remedio. Fíjate, si tú lees en el capítulo 6, no le quedó otro remedio a Darío que echar al foso de los leones. Y Darío fue a ver a Daniel. Mira, Daniel,
es que estos me han engañado y yo lo lamento, lo que he hecho, tú lo puedes leer, yo lo lamento. Y mira, el Dios a quien tú sirves, Él te puede librar de los leones. Pídele que te libre de los leones, le dice. Y así ocurrió. Es curioso porque él dice que esa noche Darío no durmió. Es más, fíjate lo que hizo. No durmió, no comió y ayunó. Un hombre incrédulo, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que respetaba a Daniel, le quería, le amaba y respetaba su fe. No comió, ayunó y no durmió en toda la noche pensando en Daniel. Daniel dice que por la mañana, además dice que muy de madrugada, antes de salir el sol, él corrió a donde estaba el foso de los leones y dijo: Daniel, Daniel, ¿estás ahí? ¿Te ha podido librar tu Dios? Y Daniel le contesta: sí, Dios ha estado conmigo aquí. Y le sacó y metió a los otros 3 que le habían instigado a hacer el decreto. Hermanos, lo que aprendemos aquí es, en medio de las crisis, porque mira, crisis vamos a tener. O sea, no por ser aquí cristianos evangélicos no las vamos a tener. Vamos a tener crisis. Porque Jesús lo dijo, en el mundo vamos a tener pruebas, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Él dijo: confiad en mí. Así lo dijo Jesús. Entonces, en medio de las crisis, ¿qué es lo que tú estás acostumbrado a hacer? ¿Te quejas? ¿Te lamentas? ¿Maldices? ¿O realmente buscas a Dios? Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es buscar a Dios. Daniel entró en su habitación y buscó a Dios. De nada, hermanos, no nos va a servir para nada quejarnos de los políticos, de este partido, del otro, del de más allá. No sirve para nada, porque Dios es Dios, está por encima de ellos. Y a veces Dios, no quiero entrar en este tema, pero a veces Dios pone a los gobernantes. Y tenemos que orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría para hacer las cosas. Entonces, ¿qué haces en medio de las crisis? ¿Te quejas? Yo te animo a que busques a Dios, a que te arriesgues por Dios en medio de los tiempos. No te avergüences de decir que eres cristiano y de que amas a Dios. No te avergüences, porque dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, el Señor Jesucristo lo dice: aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y da lo mismo, hermanos, que tú creas o no creas, porque hay cosas que están establecidas. Dice la palabra de Dios en Hebreos que está establecido por Dios de que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Y uno dice: ¿y quién ha establecido eso? Dios. Aquí nadie se queda. Aquí nadie se va a quedar. Tarde o temprano tú vas a ser llamado por el Creador para ir a la presencia de Dios. Y el Señor Jesús lo cuenta a través de diferentes parábolas, cómo es la situación, qué ocurrirá, cómo va a ocurrir. Y Dios lo dice: ¿qué has hecho con tu vida? Se lo dice al rico: ¿qué has hecho con tu vida? Has llenado el granero, has hecho otro granero más grande. ¿Qué has hecho con tu vida? Pero si necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿de quién va a ser todo lo que tienes y a quién se va a quedar? Hermanos, que seamos hombres y mujeres que amemos a nuestro Dios. Que amemos a nuestro Dios, que te arriésgate por el Señor. Aquella mujer que padecía flujo de sangre, ¿os acordáis de ella? Que llevaba 12 años enferma, que dice la Escritura que se gastó todo el dinero. Aquella mujer estaba en casa y ella se arriesgó por el Jesús. Ella dijo: si tan solo le toco el manto de su cuerpo, igual soy sana. 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 Igual soy sana.
igual soy sana. Y así fue. Ella se levantó, salió de su casa, bien tapadita para que nadie la reconociese, porque era un pecado que alguien la tocase, estando enferma. Ella se acercó y tocó solo su manto. Y Jesús, en medio de la multitud que le apretaba, se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, a veces que somos tan así, tan duros de mollera, Señor, pero si no te das cuenta que todo el mundo te está tocando. Dice, no, hay una manera diferente de tocarme. Hay alguien que me ha tocado con fe. Todos los que están tocándome me tocan sin fe, pero hay alguien que me ha tocado con fe. Y le hizo contar a la mujer. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana, vamos a terminar con una oración. Y yo no sé si hay aquí alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo, que tú dices, me gustaría entregar mi vida a Cristo. Es una oportunidad que Dios te ha dado hoy. O quizá hay tus luchas de temor, de que no quieres arriesgarte porque tienes miedo, porque tienes temor. Y dices, yo quiero ser un hombre valiente, una mujer valiente para Dios. Yo quiero bendecir tu vida, yo quiero orar. Es Dios quien bendice, no soy yo. Es Dios, solamente yo quiero pedir a Dios que Dios lo haga. Es Dios el que hace los milagros. Pero si eres un hombre y una mujer valiente hoy, dices, yo nunca he entregado mi vida a Cristo y hoy quiero hacerlo, quiero ser valiente. Arriésgate por el Señor y Él bendecirá tu vida eternamente.